Hola amigos, bienvenidos a la 7ª temporada de Tertulias Nazarenas. Nos encontramos aquí como de costumbre en el Bar Palace, una taberna, ya sabéis, cofrade, donde degustar un resoli, tomar una cerveza, un vino, una rica tapa. Y nos encontramos aquí con nuestros tertulianos, con muchas novedades porque dos de ellos, mi Juanito y mi Javi, se nos han marchado por decisión voluntaria. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, mis dos grandes amigos Juan y Javi. Cristina, que no puede estar esta temporada con nosotros por motivos laborales, aunque sigue en el programa. Y tenemos Lucía Min, que también se nos marchó de una manera totalmente voluntaria. Desde aquí, más respetos y un abrazo muy fuerte para ella en su nueva etapa. Tenemos dos tertulianos jovencísimos con nosotros, que son Diego Cardo y Noelia Cobo. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Y también a nuestros habituales Luis Javier Soria Bartala, Milesi y Alvarito Pérez. Encantado de estar por aquí otra vez. Bueno, recordamos, queridos nazarenos, la actualidad nazarena que la vamos ahora mismo Noelia Cobo. ¡Adelante, Noelia! Bueno, querida comunidad nazarena, os traemos la actualidad del segundo fin de semana de Cuaresma. Empezaremos el 28 de febrero, sábado, con la procesión extraordinaria de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, la Exaltación, con una Santa Misa a las 11 horas y seguidamente la procesión, con el acompañamiento de la banda de trompetas y tambores de la Junta de Cofradías, dirigida por Francisco Javier Pollatos, y a la Asociación Musical Alfonso Octavas, dirigida por Jesús Torijano Cañas. Por la tarde será la Junta General de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y las Santas Marías, a las 16:45 en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, celebrada en el edificio de la Junta de Cofradías, planta primera en la sala del Cincuentenario. El domingo 1 de marzo seguiremos y desceomos Baracosa. Es la Junta General del Santísimo Exceomo de San Miguel a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, en la sala mencionada anteriormente, la del Cincuentenario. También será la solemne función religiosa de la Venerable Hermandad del Santísimo Exceomo de San Gil, a las 13 horas en la iglesia de San Nicolás, presidida por su consiliario don José María Martínez Cardete, y el acompañamiento musical dirigido por Paco Moraleja, el entrevistado de hoy. Y arrancamos la temporada con dos auténticos eruditos nazarenos de esta Semana Santa. Amigos entre ellos, amigos míos. Lucio Mochales, ¿qué podemos decir de Lucio Mochales? En el año 2010, un magnífico presentador de un magnífico programa que luego hablaremos más al detalle. Amigo mío nazareno, sobre todo de mi padre y mío también, con el que he vivido muchas experiencias, dentro de dos cofradías, concretamente en el Jesús y en el Borrego. Y también tenemos a una persona con la que me gusta mucho charlar de Semana Santa porque es un auténtico, una auténtica eminencia. Historiador además, profesor de historia y un tío que tiene una iniciativa y es ocurrente para todo. Francisco Javier Moraleja, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a los dos, chicos. Me alegra de verdad que iniciéis la temporada vosotros. Y nada, mis compañeros van a empezar a haceros una serie de preguntas, una serie de preguntitas tipo examen para que respondáis con tranquilidad y que no hay suspenso ni aprobado. Así que adelante. Pues sí, no estaría mal. Tampoco hay que ponerle nota. Él como profesor, pues, ¿no? Su idea sabe que hay notas. Así que, chicos, cuando yo sí haría algo que no pensé, me lo apuntas, ¿vale? Y si hay algo que no pensé, me lo apuntas. Te vamos a tener que hacer una adaptación, ¿no? Bueno, para empezar, vuestras hermandades, las hermandades de ambos y vuestra vida nazarena. Mira, Paco, tú. Soy hermano, buenos días primero a todos. Hola, Paco. Yo soy hermano de pequeño desde los 3, por ahí. Sí, de Cristo de la Luz y luego del bautismo, de la cual fue fundador en el 87. Y después, soy de la Caña, la Soledad. Yo suelo salir en Semana Santa el martes. Ya el viernes ya no salgo, ya me cuesta. Vamos, no es que me cueste un poco, podría salir, pero como tanto traje. Luego al final el viernes santo no suelo salir, podría salir el resto de los espejos. Además salen toda mi familia, mis hermanos y mis sobrinos, pero y me gusta, vamos, hasta la Semana Santa ver las cofradías y las procesiones ahora menos sitios. Antes sí que dábamos más vueltas con la
la visualización, pero ahora menos. Busco algunas zonas y tal, y poco más. Lo que hace todo el mundo, quiero decirte, subir a la Virgen de las Angustias el Viernes de Dolores, luego el Viernes Santo, en el descanso de la procesión Camino del Calvario, y asistir a los oficios del Jueves Santo, este tipo de cosas. O sea, Bueno, se te olvida decir, Paco, que fuiste vicepresidente de la Junta de Cofradías. no sé, pero Es me una ha cosa preguntado por qué hago. Eso, es que no, mira Nazarena, la Nazarena, tu trayectoria nazarena, o sea, En un principio, lo más importante fue ser vicepresidente de la Junta de Cofradías y secretario cuando la entonces Junta de Cofradías hacía aguas, porque el secretario de entonces era Aurelio Cabañas y entonces decidió dejar de asumir. Que como no ya aceptaban la dimisión, pues dijo, bueno, pues no subo, ya es una dimisión de... Y entonces don Santos, que era el presidente de la Junta, le propuso a don José Guerra Campos, tú fíjate de quién estamos hablando. Sí, sí. El pleito. Me propuso como secretario de la Junta de Cofradías, porque claro, tenía que hacer las labores de secretario, pero Lucas Aledo, dijo que dice, levántate de ahí, que tú no eres el secretario, que actúe Villanueva. Pero es que Villanueva estaba muy mayor y el hombre ya, claro, no podía coger los datos y tampoco los acuerdos que se decían en la Junta de Diputación. Estaba representante de la Unidad Autismo entonces. Y entonces la única fórmula fue que don José Guerra Campos hiciera el nombramiento, que entonces lo nombraba directamente el señor obispo. Y había elección, nombramiento de signos. Bueno, y allí conocí a bastante gente. Luego en el año 80, que ahora ya no tienen cargos en las cofradías, algunos de ellos siguen, han estado, tal, y bueno, te haces bastante relación. Y en el año 87 lo más importante fue la fundación de la Hermandad de los Eruquinos, que desfiló en el año 90 y por primera vez y hasta ahora. Entonces, bueno, pues eso básicamente, hombre, hemos hecho más cosas dentro de la Junta de Cofradías. No hablamos, no hablamos. Bastantes cosas. Luego, hombre, conforme se vaya calentando esto, roto ya aquí el fuego y tampoco. A ver, Bueno, me toca a mí, Paco. Rufio, adelante. Que, bueno, yo, mis dos hermandades, yo pertenezco a alguna más, como casi todos los conquenses, que siempre, o por tradición familiar, o por iniciativa de algún amigo y tal, hubo una época en la que las hermandades no eran muy numerosas y había como una especie, ¿verdad, Paco? Se iba por ahí a la caza y a la búsqueda de hermanos para las hermandades. Sí, y las hermandades que, bueno, pues que no fueran a participar a colaborar con las cuotas, entonces eran cuotas formal. Sí, eran cuotas insignificantes, cuotas a lo mejor de 50 pesetas o 100 pesetas, pero aún así era una manera de colaborar. Entonces soy de algunas hermandades más, pero vamos, yo las dos hermandades en las que participo son el San Juan Bautista, el Martes Santo, y el Jesús de las 6, en la madrugada del Viernes Santo. Sigo saliendo, en San Juan Bautista fui 30 años bancero, de 1985 a 2015. Fui miembro de la Junta de Diputación durante unos años. Fui hermano mayor. Fui con Marco Antonio Ortega en el año 1992, que fue el año del cincuentenario de la hechura de la talla de Marco Pérez. Y bueno, sigo saliendo con mi familia. Para mí es una cita ineludible. Y luego soy hermano del Jesús de las 6. Soy bancero todavía, ahí sigo aguantando, aunque Las medias, sí, los hago a medias porque bueno, no me cuesta mucho despegarme del mazo. Yo comprendo que tengo una edad ya un poco complicada para ser bancero, pero claro, esto es una cosa que cuando la dejas normalmente ya no la vuelves a retomar, entonces me cuesta mucho trabajo dejar de ser bancero de Jesús. Los hago a medias con un íntimo amigo, con José Luis Machete de Villa, nos llevamos muy bien. Compartimos el mazo, además tenemos una altura muy parecida, con lo cual no generamos ningún tipo de problema al capataz, a tus padres, que es uno de mis mejores amigos. Y bueno, pues lo llevamos bastante bien, ¿no?
Fui 9 años secretario del Jesús, de 2012 a 2021. Me pasó de todo. Suspensiones meteorológicas, una pandemia, en fin, hemos tenido, fueron unos años muy animados, desgraciadamente. A la vez fueron también unos años que la hermandad se enriqueció y creció de unas maneras tan brutales. Sí, es verdad, pero bueno, es verdad que el crecimiento de la hermandad del Jesús se produjo sobre todo en la década de los 80. La hermandad era una hermandad muy familiar, 400, 500 miembros como mucho, y ahí hubo una eclosión, porque la hermandad hacía muchas cosas, sobre todo de carácter cultural, fue cuando empezó a hacer los barrios de Semana Santa y tal, y entonces había mucha gente, sinceramente, que se apuntaba a la hermandad, bueno, pues para recibir una serie de obsequios, y luego porque Jesús siempre ha tirado mucho, ha habido ahí mucha vinculación también con las turbas, gente que salía en las turbas aún siendo hermano de Jesús, bueno, había una relación ahí que hizo que la hermandad creciera mucho. Yo fui miembro de la Junta de Diputación del Jesús también, en una etapa anterior con tu padre como secretario, fue una etapa más breve de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, hubo unas circunstancias muy especiales. Entonces nosotros entramos en el 2002 y salimos de la Junta en el 2003 con todo lo que ocurrió en ese trienio. Y bueno, la verdad es que yo sigo participando, sigo saliendo, me hace mucha ilusión, sigo haciendo Bajo el Banzo después de muchos años de paréntesis, lo retomé después de dejar de ser secretario de Jesús, porque siendo secretario me parecía que no convenía hacer un programa, porque siempre tienes que verter ahí opiniones y tal, y me parecía que era comprometer demasiado a la hermandad, pero luego, pues bueno, me lo pedía al cuerpo y la verdad es que me divierto mucho haciéndolo. Bueno, pues de ahí está una de las preguntas que te querían hacer uno de mis compañeros. Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a Lucio quería preguntar por su trayectoria como periodista, por el origen de su programa Bajo el Banzo en la SER y por la actualidad de su programa. Bueno, a ver, yo aunque ejerzo el periodismo, y de hecho soy director de un medio de comunicación de Cuenca que se llama Voces de Cuenca, que supongo que la mayoría de vosotros conoceréis, yo no estudié periodismo, o sea, mi trayectoria dentro del mundo del periodismo es, digamos, indirecta, ¿no? Y viene determinada precisamente por el programa Bajo el Banzo. Yo siempre me he movido en ambientes de Semana Santa, de hecho, una gran parte de mis mejores amigos en la vida lo son porque los he conocido a través de la Semana Santa. O sea, por ejemplo, como Oreja, que es uno de mis mejores amigos, Jesús Millán, el padre de Chule, que es uno de mis mejores amigos, además con el que tenemos una empatía especial y tal, porque los dos tenemos una visión del mundo de la Semana Santa muy parecida. No eran amigos míos de la infancia ni de la juventud. Cuenca es una ciudad pequeña y nos conocíamos, pero no teníamos una amistad íntima. Y es la Semana Santa la que me ha llevado a tener estos amigos. Entonces, la razón de hacer el programa, lo he contado alguna vez, fue porque en los años, yo empecé en el año 1997 y en aquella época todos los medios de comunicación de Cuenca tenían algún especial de Semana Santa, los que eran de prensa escrita, un especial de prensa escrita en papel, había alguna televisión local que también tenía programación especial de Semana Santa, y las emisoras de radio que entonces solamente había dos porque la COPE no existía todavía, que eran Onda Cero y la Gran Ser, tenían una programación especial en Cuaresma relacionada con la Semana Santa. Entonces, bueno, la cadena SER buscaba a una persona para hacer su programa de radio, que eran las 2 semanas anteriores a la Semana Santa, una serie de 10 programas, y entonces se lo ofrecieron a un amigo mío y amigo de Paco también, que es Evaristo Cañas. Evaristo Cañas trabajaba en el Hotel Francabel y entonces no podía, porque eso, claro, no había las herramientas que hay ahora, que puedes grabarlo y emitirlo en un podcast y que esté bajo demanda. Ahí el programa se inicia en directo y el que podía lo oía, y el que no, había gente muy friki que lo grababa en cinta y tal, y bueno, sí que me llamó siempre la atención, pero no había manera de volverlo a escuchar otra vez, y había que hacerlo en directo. Entonces Evaristo no podía porque él trabajaba por turnos y tenía que trabajar por las tardes. Muchas veces, claro, durante 2 semanas le coincidían muchos días y él no podía hacer el programa. Entonces, a la directora de Ser Cuenca, Aurora Duque, le dijo: mira, yo no te lo puedo hacer
pero tengo un amigo que se te va a hacer un programa de maravilla y tal, ¿no? Se llama Lucio Mochales, y si quieres hablo con él. Bueno, Aurora no me conocía, no me conocía de nada, pero bueno, se fió de Evaristo y dijo, vale, pues si yo busco a alguien, pues si me lo recomiendas tú. Y entonces me dijo Evaristo, en un viaje a Sevilla, en Cuaresma, al principio de la Cuaresma, me dijo, oye, ¿quieres hacer un programa de la SER y tal, de Semana Santa? Y a mí me gustaba la radio porque había hecho cosas en radio y tal, en otras emisoras así, piratas y tal, y cosas que entonces abundaban mucho en Cuenca. Y le dije, sí, pues, me parece bien, ¿vale? Tienes que hablar con la directora de la cadena SER. Me fui a hablar con ella, hicimos ahí una prueba de sonido y de voz y tal, y como una especie de simulacro, una especie de programa piloto, o no entero, pero una parte, debe ser que le guste, y me ofrecieron hacer el programa. Y entonces, yo cuando terminé el programa, el Viernes de Dolores, terminé mi relación con la cadena SER. Pero inmediatamente después de Semana Santa, vino a verme Aurora, la directora, con su entonces novio, el marido, que es Manolo Moera, no sé si lo conocéis, un periodista deportivo muy conocido de Cuenca, que a mí me conocía porque habíamos estudiado en la misma escuela. Él era un poco más joven que yo, pero nos conocíamos de toda la vida, ¿no? Sí, nuestros padres eran amigos y tal. Y entonces vinieron a ofrecerme un puesto de trabajo allí en la cadena SER. No como periodista, sino como comercial de publicidad, pero al mismo tiempo haciendo labores, bueno, generando contenidos, ¿no? Sobre todo de carácter cultural, relacionado con la Semana Santa, con los toros, que también es una cosa que me gusta, en fin. Y entonces yo empecé trabajando de comercial, hacía mucha radio, y claro, a partir de ahí, todos los años, pues debajo la era, claro, era ya... Entonces, bueno, pues estuve 10 años, 10 temporadas. Lo dejé porque, bueno, hubo algunos años francamente duros, sobre todo el año 2003 fue un año muy, muy duro. Y en 2006 decidí que después de 10 años que me había que dejar un poco estar porque aquello ya era a lo mejor un poco repetitivo. Yo creo que ya estaba muy visto, ¿no? Y además yo iba a empezar una nueva aventura laboral, me eché de la SER para trabajar en otro sitio, aunque bueno, tengo una relación con ellos extraordinaria, los sigo considerando mis compañeros y mis amigos. Y entonces el programa estuvo ahí dormido desde 2006. Bueno, yo en 2012 me presenté seguía colaborando en otros medios, a lo mejor pues, me pedían un artículo o alguna cosa. Sí, me acuerdo, siempre Sí. sin haber firmado como tú, dando una comisión de paz. Sí, bueno, eso sí. En Castilla-La Mancha Televisión. Sí, en Castilla-La Mancha Televisión nos llamaron una vez, Paco y a mí. Otra vez, primera emisión que recorrió en el 2006. Sí, fue efectivamente. Que llamaban a esa gente que venía a incorporarse con vosotros. Venían Pedro Miguel Ibáñez, Fabián Valencia, Albertosa, que para descanse. Sí, además fue una cosa muy curiosa porque nosotros no veíamos la procesión en directo. El set estaba en el Colegio del Carmen. No dentro, estaba afuera. Estábamos en la Plaza del Carmen. Pero nosotros no veíamos la procesión. Solamente veíamos la procesión a través de los monitores. Y entonces, bueno, fue un poco complicado porque realmente allí no había una experiencia a la hora de realizar las retransmisiones de las procesiones. Entonces, acuérdate, Paco, no te acordarás, que nos cambiaban completamente, nos cambiaban constantemente el plan. O sea, era, no sé, era como, a lo mejor pues estaban acostumbrados a hacer otro tipo de retransmisiones que las tenía que cambiar inmediatamente el plan. Y estas retransmisiones, yo cuando nos encargaron esto, pues estuve viendo algunos vídeos de retransmisiones, por ejemplo, en Canal Sur, que siempre ha sido, lógicamente, la autonómica que mejor realizaba las retransmisiones de las procesiones de Semana Santa. Y entonces, claro, yo me daba cuenta que los planos eran muy sostenidos, porque los locutores, o sea, los que narraban, los que locutaban estas retransmisiones, daban muchos datos de la imagen, de las andas, de la historia. Pero claro, si a ti te ponían un plano de 5 segundos de la caña y te lo cambiaban a otro plano de 5 segundos del huerto y luego otro plano, había muchas cámaras durante todo el recorrido, porque el recorrido, o sea, las cámaras estaban desde el puerto de San Juan, yo creo, hasta pasar unos ojitos. Entonces te iban cambiando constantemente. Y claro, de alguna manera, nosotros me acuerdo que nos hemos preparado allí, pues, documentación para que te conociera
las muy antiguas, imágenes hace mucha trayectoria, imagineros, tal, y es que era imposible, o sea, había que narrar allí, y bueno, una de las cosas que hicimos, pues yo hablé con el realizador, que era un poco reacio, pero es que claro, nos tiene que poner un poco más los planos. Es que entonces va a ser más aburrido también. En mi caso, a quien le interese esto, le va a interesar lo que le contemos, porque le va a interesar si es alguien de fuera de Cuenca. Los que son de Cuenca a lo mejor ya lo conocen, pero los que son de fuera de Cuenca se les tramita para toda la ciudad. Les va a interesar lo que podemos contar las historias de la mamá de los imagineros. Fue, la verdad es que fue una experiencia bastante chula. Y luego también me llamó una colaboración, pero bueno. Sí. Hola, me hace muchísima ilusión que estéis aquí, pero sobre todo Paco, porque fue mi profesor. Y me gustaría preguntarte que, como has dicho que eres de la Hermandad del Cristo de la Luz, a la cual yo también pertenezco, pues me gustaría preguntarte cómo recuerdas la época de Don Emilio, pues si lo llegaste a conocer, y que cómo era ver a la Magdalena estrenando un vestido cada año. A ver, fue a Don Emilio. Don Emilio murió en 1982, un martes. 84, perdón. Un martes santo, en el 82 fue la declaración de interés turístico internacional, por eso. En 1984, cuando la imagen salía de San Andrés, porque salía de San Andrés, Don Emilio moría ese día y además, yo creo que no sé si por curiosidad, no sé por qué, o por la zona, porque Don Emilio vivía en Carretería, esa zona se llegó porque el cuerpo de Don Emilio estaba siendo velado en su casa, entonces por ahí pasaba la procesión. Y hacía calor, me acuerdo perfectamente, pero estaban los balcones abiertos. Estoy a contar el hecho luctuoso porque yo a Don Emilio lo conocí, pues igual que vi una vez a Marco Pérez, pero yo qué sé, pero es que a Don Emilio, bueno, pues a la Junta él no iba, a la Junta del Cristo cuando éramos más jóvenes, pues cuando era secretario de Meso Pérez del Moral, y luego Paco, que yo fui vicesecretario de la hermandad con Paco Pérez Cortijo. Bueno, pues se concentraba mucha gente y había un silencio sepulcral en la calle, en Carretería, a esa altura. Subieron el guión de la Magdalena arriba el guión del Cristo, arriba a la casa, desfiló sin el guión procesional hasta el sábado. Y oye, cuando llegó la Magdalena allí, la cosa se puso verdaderamente emotiva. Y me acuerdo también que las turbas ese año pasaron en silencio por delante de la casa. Pararon. Yo recuerdo. Pasó el paso del Jesús Nazareno con el golpe de las horquillas, pero no se veían las turbas. Ya habían entrado en Emilio. Pero ese día, más es que se oía a la gente, pues se veía a través del balcón, a través de la persiana bajada. ¿El qué? Yo recuerdo ese martes santo que cuando, concretamente llevaron San Juan Bautista, cuando pasó San Juan Bautista, Don Emilio era hermano también de San Juan Bautista, como de estas hermandades, aunque la vinculación con la Magdalena, lógicamente en esa procesión era mucho mayor. Pero yo recuerdo, nosotros íbamos haciendo carrera, y me acuerdo perfectamente que estaba todo el mundo en silencio, las ventanas estaban cerradas, y se oía a Matilde llorar. Lo cerraste. Estaba la persiana, que yo me acuerdo. Bueno, sí, pero no había nadie asomado. No. Como era normal. Estaba la persiana baja y se veía la luz, claro. Pues se le oía a ella. Se le oía llorar. Sí, se le oía llorar. O sea, se le oía llorar, porque había un silencio sepulcral en la calle. Es una cosa que a mí me impresionó mucho, porque además recuerdo que cuando estaba saliendo la procesión a las 8 de la tarde, entonces no había móviles y tal, y alguien dijo, se acaba de morir Don Emilio. Bueno, una persona muy conocida en la Semana Santa. Está a punto. Yo no, es que y de eso el único recuerdo que tengo de Don Emilio, es que pues yo a Don Emilio sí que lo veía en el balcón. O sea, Don Emilio lo sentaban en el balcón y se le volvían los pasos. Pues estaba allí Don Emilio, pero que ya estaba muy mayor. Me acuerdo de un señor de tez muy blanca, con ojos claros, sentado, tenía Parkinson, y el hombre estaba ahí sentado. Y claro, le volvían, pues evidentemente los pasos. Yo era avancero también de esa fecha, en el 84, más tarde, no, a la Matilde. Yo era avancero del Cristo de la Luz y todo de la Lanzada. Pero cuando ibas en la fila sí que le volvían el Cristo, le volvían la lanzada, ¿no? O todos los pasos, porque es que Don Emilio era
pues una de las personas que había contribuido a la reconstrucción de la Semana Santa a partir de la Guerra Civil. Era muy mayor. Y de los mantos y vestidos de la Magdalena me acuerdo poco, porque si quieres que te diga la verdad, te digo que me gustaban mucho. ¿Verdad? Pero a mí entonces no me gustaban mucho. Desde, a ver, esto puede parecer polémico, ¿no? Pero a todo el mundo no le pueden gustar las cosas. Entonces, es que a mí no le prestaba yo mucha atención, entre otras cosas porque yo era hermano del Cristo de los Espejos. Entonces, yo el martes no salía, el martes santo yo no salía en procesión en la hermandad con la Magdalena, yo salía solo el Viernes Santo. Bueno, es que el fenómeno de que salga más gente el martes santo que el viernes Eso es muy sale a tanta gente. O sea, yo que llevo muchos años el martes, o sea, yo los hace que no sale más gente el martes. Los antiguos, ahora yo creo que sale más gente el martes santo. Los antiguos de la hermandad es que no salían en la Magdalena, o sea, No. la Magdalena se me sí, hombre, pues salía que no le daba Magdalena. Y cero, chavales jóvenes y tal, pero no era. O sea, el día que salía la hermandad de Cristo de la Cruz era el viernes antes. Pero yo Una pieza, o sea. Cuando era el representante de la hermandad del bautismo, pues claro, salía y era el vicesecretario de la hermandad del Cristo de la Luz. Pues claro, entrar a la directiva, pero no. Hombre, yo le decía al secretario de la Junta de Diputación que no iba a salir el martes, lo entendían perfectamente, pero nadie te decía esto, sino que, bueno, pues el martes sí salía el. Es que yo creo que eso fue una operación de don Emilio, o sea, yo lo tengo clarísimo cómo se gestó eso, que fue entre los próceres en ese momento de la Semana Santa y la reconstrucción de la Semana Santa de una procesión hecha a retazos, porque no sé, puede cuadrar perfectamente, pero estaba San Juan Bautista y salía el miércoles, había que pasar a San Juan Bautista para que tuviera pedigrí luego se creó la esclavitud de Medinaceli. Bueno, sí, es una imagen de mucha devoción. Y luego había que buscar una virgen. Bueno, venga, sí, la virgen es buscando a Jesús, pero ¿qué me está usted contando? O sea, es que estas cosas. Entonces, bueno, pues don Emilio, como formaba parte de la Junta de Cofradía de aquel entonces, pues me da la sensación, pues es que esto. Pues él era directivo de la Hermandad del Cristo de la Luz, y además es que mandaba, tenía ciertas cosas. Y yo creo que la imagen de María Magdalena que comprueben y luego le abonó la hermandad, la hizo para completar la procesión. Claro, es que la procesión del martes había que darle. Eso no tenía muchos efectos. La Semana Santa había que darle en cumbia. Las grandes Semanas Santas de España tenían procesiones toda la semana. Entonces, claro, aquí el miércoles. De hecho, el miércoles es una procesión relativamente reciente en la historia, es una procesión del siglo XX. Entonces, claro, a la Semana Santa, que ya suponía claramente, o sea, ya era la celebración más importante de la ciudad, con mucha diferencia, había que darle cuenta, había que alargarla. Había aquellos experimentos de Federico Muelas, con los explosivos fluviales, y con esta que iba por debajo de la dar lugares, es que tenía ocurrencias un poco sui generis sobre una cofradía. Es que solicitar la Semana, perdón, ampliarla en los días. Si tú lo estudias históricamente, eso es que era así. Y claro, la Virgen de la Esperanza, no se me llama la Virgen de la Esperanza, su fundador. Sí, era San Lucas. María de Diego era a imagen y semejanza de una Virgen de San Lucas. De San Lucas, de la Esperanza de la cual era hermano don José María de Diego, que estaba aquí de estilo con influencia laboral. Pues siempre ha sido la gran referencia mariana en España, ¿no? Pero José María de Diego, eso dicho por él y por los miembros de la Hermandad de la Esperanza, en realidad José María de Diego era que su virgen salía el viernes santo. Lo que pasa es que el viernes santo no podía porque ya había vírgenes. Y sentaba la ciudad de San Agustín, las Angustias, que entonces era indiscutiblemente la hermandad con más participación. No sé, sí. Yo creo que ya no. Yo creo que me irá feliz. A ver, sí, la Virgen de las Angustias cuando la cruz. Vamos. Bueno, la cruz luego la ha salido intermitentemente la cruz guía, que sí. Pero cuando el guión estaba por la audiencia, la Virgen no, estaba saliendo de la Plaza Mayor. De hecho, una de las razones, yo creo, por las que se recuperó el descendido,
Bueno, era, eso, Para completar el... era un poco también. eso lo contaba Julián, pero luego... Salía tantísima gente que subía a mi casa. O sea, cuando no se podía salir en la procesión Camino del Calvario. De todas maneras, es que O sea, eso, por ejemplo, sí, porque esos años 50 y 60 coinciden, por ejemplo, porque las cofradías de la parte norte, o sea, es que esto de Andalucía, todo esto es mentira, o sea, es que hay que desmitificar muchas cosas. No existe una región distinta que se llame Andalucía, que no, que eso es la novísima Castilla, desde que la conquista el rey santo, Fernando III. Entonces, a ver, esas cofradías fluyen de distinta manera, como fluyen en Castilla, la antigua Castilla, que era la Castilla la Vieja, que Castilla León que hablamos ahora, y la Castilla la Nueva, o la Nueva Castilla, que era como se llamaba, la parte al sur del Tajo que se conquistaba después. Entonces, en Zamora, por ejemplo, se crearon, que tantas cosas. En Zamora, dicen, claro que sigue un orden cronológico, como aquí, como en muchos sitios, menos en Sevilla o menos en Málaga. Se siguió un orden cronológico. Lo que pasa es que para completar la semana se crearon cofradías de tipo monacal. Por ejemplo, la cofradía del Espíritu Santo, que sale el Viernes de Dolores, la cofradía de Jesús Crucificado, que sale el día siguiente, iba al cementerio. Se modificó la del Cristo de las Injurias, el miércoles santo, etcétera. Entonces, ¿qué saca la cofradía del Espíritu Santo? El crucificado del Espíritu Santo, que es un crucificado románico. Bien, llevan hábitos monacales, por eso le llaman cofradías de tipo monacal, para completar los días, porque las verdaderas cofradías que luego salían el miércoles santo, miércoles jueves santo y viernes santo. Si tú coges la cofradía de la Veracruz, que saca el correlato de los pasos, que se continúa el Viernes Santo por la mañana y se continúa el Viernes Santo mediodía con la Real Cofradía del Santo Entierro, pues claro que hay un correlato de la Pasión. Y salen todos los pasos juntos, pues igual que aquí, lo que ahí pertenece, que esto es lo que yo. No, pero que seamos que no flipemos, que no. Entonces, se fue completando la Semana Santa de esta manera. ¿Esa era la Semana Santa de antes? No. Pero tampoco para no pasa nada, pero no hay que mitificar. Es que antes llevaban hierro no llevaban hierro, ni llevaban faroles de hierro. Todo eso el hierro se utilizaba para las rejas. Basta. porque no se utilizaría el rejo. De hierro. En un caso, vamos que no, en el 18 tú les dices que tienen que poner en un vaso un farol de hierro y te dicen, ¿cómo que lo que? Claro, es que no. Entonces aquí pasó lo mismo, había que completar. Luego también pasó en la época de Primo de Rivera, aquí se completan. En esa época de la historia de Primo de Rivera y la eclosión de la Cámara de Comercio y este tipo de la eclosión del turismo en ese momento que también se utiliza la Semana Santa como un... y entonces se completaron los se fueron incrementando las procesiones del miércoles santo, por ejemplo, que se fundan al principio, pero luego esto se prolonga con las cofradías del miércoles santo hacia los años 20, aunque salen antes, pero ahí se promociona mucho. Además es que salía la procesión, como pone en la documentación, cuando venía el tren. Claro. La hora de salida de la procesión era la llegada del tren a la estación. Efectivamente, si esto vienen los programas de Semana Santa de la época, estas cosas, y luego eran feria, eran fiestas de Semana Santa, fiesta de fiesta de te cogen un cartel de Sevilla y te ponen Semana Santa y fiesta de primavera. Es que vamos a ver, es que pensar que esta Semana Santa está aislada del resto de España es un error tremendo. Y que es sobria tan... Pero sí ya lo formuló Pedro Miguel Ibáñez cuando escribió el libro de los orígenes de la Semana Santa, ya lo formuló él, que no es un investigador específico de la Semana Santa, que un muy buen investigador. Pues él llegó a la conclusión de que la Semana Santa de Cuenca no había ido por un camino distinto al del resto de Semana Santa de España. Y sobre todo en la Semana Santa es que desarrollar la medida de lo que era la ciudad de Cuenca, claro, lógicamente, es que Sevilla era el centro, era la capital del mundo, en el siglo XVII. ¿Te parece? Llegaban los barcos pues estaba allí el puerto de Indias, y el archivo, o sea, el archivo de Indias, o sea, aquello era, y claro, lógicamente, era una ciudad donde todo prosperaba mucho más, era más que una ciudad de Sevilla. Un poco de escultura extraordinaria. Pero es lo mismo, si es que es exactamente igual. Solo que aquí en vez de encargar las estrellas a las montañas o Juan de Mesa. Por ejemplo, las esculturas, la escultura profesional de Valladolid, que también era la corte, tiene un foco de la corte española de los Austrias con Gregorio Fernández, Solanes y compañía. Entonces,
Claro, aquí para quién trabajaba Solanes o que trabajaba Rincón o trabajaba Gregorio Fernández, pues que no se difiere mucho de Montañés, hubo una exposición en la Catedral de Valladolid para las cofradías de la Semana Santa, pero eran muy potentes, y en Madrid todavía más potentes. Lo que pasa es que Carlos III se las cargó, porque dijo, estos me comen a mí. Y al Carlos III, que no le gustaban las cofradías, porque le horrorizaba ver a gente pegándose golpes en la espalda, fomentó más las cofradías del Rosario. Por eso en el siglo XVIII surge, por ejemplo, aquí una cofradía del Rosario que es el Cristo de la Agonía. Dice, ¿qué tiene que ver el Cristo de la Agonía? Pues acaba en el Cristo crucificado, acompañado por los fieles, rezando el rosario por la gente. Esto es lo que promocionó Carlos III, este tipo de cofradías. Entonces, pues eso sí, hubo una, porque la población... Nosotros no podemos pensar que somos una isla. Es que además, vamos a ver, tienen unas cosas que no son normales. Los diferenciadores de los nazarenos es, incluso más que el hábito, es el capuz. Porque nosotros llamamos capuz, capirote, como lo llaman por ahí en Calcresite. A ver, eso es un elemento importante también en Andalucía. Pues si lo ponen nosotros, ¿y si por qué? Pues porque es una cosa que está bien. No, el Ecemos aquí fue la primera que llevó otra cosa, ¿no? Pero si tú te pones, ves que el corte de casullo exactamente igual que los capuces sevillanos. Es un poco más larga la barba, y aquí se ha cortado el capirote, porque el cartón, porque vamos a ver, Paco Pérez Cortijo tenía tiene un capuz de su abuelo más largos, mucho más largos, que estaba pintado con azafrán, bueno, y tenía que poner, porque si lo quería sacar tenía que hacerse el cartón, porque es que era una cosa largo, si no recuerdo, cuando yo era un crío era más alto y más espigado. Cuando yo era un crío los capuces eran bastante altos. Lo vamos haciendo más rojo, que un día no vamos a tener capuz, va a llegar un día que vamos a ir destocados, como tiene que ser, hombre. Y luego llega y dice, no, es que se verán las... Claro, porque ya dijo Federico Muelas, que era el ideólogo de entonces, no, Cuenca va a tener unos desfiles que se merecen severos, sobrios, como la Castilla. ¿No? Venga, bueno, sí, porque no hay otra cosa. Yo quería decir que yo pensaba, esto de la suerte de yo antes pensaba así. Yo pensaba que no entregamos que si forja, que si no sé qué, que si faroles de hierro, como hemos dicho, que si tal. Y que lo que venía así barroco, entre comillas, era sevillano. Y cuando ya estudias las cosas y las ves de otra manera, dices, yo critiqué muchísimo cuando la caña hacía esos altares de culto para el besapiés que quedan, por cierto, espectaculares. Lo sabía, hay descripciones de... Sí, pero es que ya cuando lo leo digo, es que antes de la guerra se hacían así. ¿Qué pasa? Que como no había dinero en aquella época, se dejaron de hacer. Bueno, sí, de todas maneras, vamos a ver, cada celebración tiene al final su personalidad. Quiero decir, ni debemos renunciar a determinadas, no voy a decir influencias, pero no sé, modelos o influencias para que de otros sitios, ni tampoco tenemos que pensar que es que lo que tenemos nosotros por definición es menos que los otros sitios. Al final la Semana Santa de Cuenca ha desarrollado una personalidad propia indiscutible, entre otras cosas porque la Semana Santa de Cuenca tiene algo que no tiene ninguna otra, que es el contexto urbano y el escenario urbano. O sea, eso es algo. Hay ciudades monumentales con las que a lo mejor Cuenca no puede competir en cuanto a monumentalidad, me refiero y tal. No, pero el contexto del casco antiguo especial de la ciudad de Cuenca es espectacular. Es inigualable, o sea, inigualable. Y recurrimos al tópico, es verdad que sí. El Calvario y tal, claro, el Puente del Mar y todas esas cosas que se decían. Pero esto es la verdad. O sea, cuando mira, si no hay nada que ver las imágenes aéreas de procesiones nocturnas, hace poco las cofradías por las calles. En este último año y medio, nosotros hemos tenido no solo por que aquí tampoco se lo creo. Un grupo de amigos y de hermanos de Jesús de las 6. Hemos tenido mucho contacto con probablemente si no el mejor, porque eso es un poco subjetivo, pero desde luego con uno de los 2 o 3 imaginados más importantes que hay en España, el amigo que es José Antonio Navarro Arteaga, ¿vale? Y José Antonio Navarro Arteaga es sevillano, es de barrio Triana, nació en Triana, o sea, no puse más sevillano. Y nosotros le hemos enseñado imágenes, estuvo aquí en Cuenca, porque hay un proyecto de la hermandad muy chulo para terminar la decoración de la capilla de Jesús. Sí, se prueba además y que se va a hacer y tal, porque ya está firmado el contrato y podemos desvelar esta información. Entonces, él vino a Cuenca y cuando él veía, se alojó en la calle de los Ojeda, los apartamentos ahí, para arriba de la Infanta de España y tal.
Entonces, claro, cuando nosotros fuimos andando hasta la plaza, le enseñamos, claro, él nos preguntaba, pero por aquí, ¿por dónde van las profesiones? Bueno, las profesiones no, las cofradías, porque además no la utilizaba para la atención. No, por aquí, sí, por aquí es por el próximo vídeo. Y Antonio Ribes lo mismo. Estuvimos hablando, Pero por aquí bajáis. claro, por aquí subís y por aquí bajáis. Dice, digo, ¿pero qué dices? Entonces, a él eso le llamaba muchísimo la atención. Primero, porque le pareció una ciudad flipante. O sea, hago imágenes, por ejemplo, de la llegada de la procesión Camino del Calvario a la Plaza Mayor, no se lo podía creer. Le daba a su mujer y decía, mira, pero esto... O sea, es decir, la Semana Santa de Cuenca tiene una persona indiscutible, que no hay que quitársela. Ahora, lo que podemos es ponernos en plan aquí, no sé, integrista y que haya Es un cosas. integrismo contradictorio, porque de repente, tal, porque todo aquí se deja, pero por ejemplo suena Callejuela de la Oca. Ahí está, me lo has quitado. Me la quita de la verdad. Sería más que en alguna comunidad de Triana, detrás del cristiano que Bueno, y este año, que la reina de Triana, en su angustia nadie la conoce, pasa la mano de las angustias y todo el mundo al cielo la reina de Triana. No nos duelen, no sabemos que solo funciona y ahora ya no. Es que luego también dicen, por ejemplo, es que en Sevilla se aplaude y en Cuenca no. Ya, depende de qué cofradía. ¿Qué vete a aplaudir delante del gran poder? ¿El levantar el gran poder? Es que primero, para ver las Semanas Santas hay que conocerla y conocer qué cofradías, las de fuera, las de negro, las del centro, las de la periferia, las de capa, son distintas, pero son diferentes. No tienes una cofradía con una mortaja, con una cofradía del gran poder, con la cofradía del gran que no te quieras hacer. Y eso es una maravilla. Luego también con Sevilla, fíjate, a mí me han llegado a decir ciertas personas, no voy a decir quién, de la amargura y de la soledad, de personas que respeto mucho. Les dejo muchas gracias. Que respeto mucho. Me acuerdo que un día le digo a cierta persona de la amargura, nunca os habéis pensado con andas tan bonitas que tenéis en Nogal y Plata, que son preciosas, son andas espectaculares, las andas de la amargura. ¿Nunca os habéis planteado cambiar las tulipas eléctricas por unas tulipas de vela? Y me dicen, es que eso es Sevilla, ¿no? Claro, sí, el incensario también, es que ha habido cosas. Es que es una cosa que me hace. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. La que litúrgica, dije, una vez, les dije, el día previo a Domano, que estamos en San Andrés, la Virgen del Domingo Ramo, la de Amparo, y la Soledad del Puente, me acerco a ciertas personas de la Soledad del Puente, amiga mía, ¿sabes? Y yo les digo, nunca sé, con el palio tan bonito que tenéis, que solo le falta llevar 12 varales como significa litúrgicamente los de apóstoles, pero al ser las andas tan estrechas no se les puede poner 12 varales, se puede entender. Pero es que para con el palio tan bonito que tenéis, y las flores tal, y la saya tan bonita y el manto que tiene la Soledad, que es precioso, es bonito, ¿no? Le digo, ¿nunca os habéis planteado decir, quitamos las velas, le dimos una candelería de cera? Y es bueno el palio, es bueno. Sí. Un poco más, y por decir eso, no me dije lo de que era sevillano, pero poco más. Vamos a ver, sí que es verdad que la iluminación de cera en Cuenca es complicada, ¿vale? O sea, tenemos que tener bueno, hay que tener el tesor. Yo por definición soy totalmente contrario a la iluminación eléctrica, ya os digo. Pero sí que es verdad que es compleja. Es compleja porque sí, pues porque Cuenca es una ciudad donde muchas veces sacamos los pasos a la calle, estamos en primavera, pero con temperaturas invernales, con vientos, con zonas donde entra mucho el viento racheado, en fin, y es complicado mantener las candelerías. ¿Y tú crees que en Sevilla es muy complicado mantener la candelería? Menos, claro. Sí, lo sé, pero menos, Paco. El tío de la caña. Sí, ya lo sé. Sí, lo tengo claro. Ya está. Sí, lo tengo claro. La remina de vuelta, mejor dicho, de un cáliz. Yo sé. Me ha dicho que yo estoy lanzando muchísimas ganas de San Juan Bautista. Y San Juan Bautista lleva. Por eso es que. Con tu moneda. Y le lleva mucho tiempo. Claro, pero es que yo sé lo que es. Pasar por la puerta de San Juan, que te entra una racha de viento y te dejas sin una vela encendida. Y esa es una movida. Y sí que ya no puedes andar con el tío de la vara. Hay que subirse a la vara. Lo lógico, yo creo que la iluminación de un paso, para que quede perfectamente cuajado, entre otras cosas, tiene que llevar luz de vela. Es un paso barroco y está concebido para salir a la iluminación cenital de un museo. ¡Pum! Porque no estamos exhibiendo la imagen en el museo.
ni en la capilla para que seas. Sale a la calle, es que no la veo, pues te acercas, ¿qué quieres que te diga? No sé, y si no, en la iglesia está tranquilo este 4 días del año y yo en la calle. San Juan Evangelista Eso es. no lleva ni iluminación de ninguna. Y ni a Jesús del Salvador, ¿cuánto se ve en la calle? No, es que luego amanece, ya hasta que amanece, por el fenómeno un poco, claro. Sí, lo veo perfectamente sin fotos. Se ve Ya perfectamente. está, y luego Se ve es perfectamente. que no, y luego también cuenta mucho la iluminación de las calles en la ciudad, porque es que se ve mejor en carretera últimamente, porque está muy mejor iluminada, pero el casco antiguo tiene una iluminación espantosa, entre otras cosas, porque hay que estar todo el día pensando en por ejemplo, en el bautismo, que lleva un tipo de flor muy especial, muchas veces no puedes hacer lo que quieres porque es que parece que están a sacar las flores, porque es que hay colores que no se pueden ver hasta que no llegas a carretera y tienes que prescindir de ciertos sectores. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero una cosa no quita la otra. Es decir, es complicado. Entonces tú no te pareces que No varía, pero sí que es verdad que es complicado. no te muchas veces que se ve mucho tener un punto de luz que vaya a ver. Una cosa es tener un punto de luz eléctrica y otra cosa es para Yo la carroza de la reina. he tenido una pelea histórica en la Hermandad de San Juan Bautista. Si no les gusta a la gente, pues que lo diga. He tenido una pelea histórica en la Hermandad de San Juan Bautista porque yo, por Jesús, como no lleva iluminación, sale, o sea, bueno, lleva los velones, Los faroles que no le da luz. son de iluminación. Entonces se titilar ahí, pero en San Juan Bautista yo además conseguí que no le pegaran los focos, porque será una cosa que nadie puede coger. Bueno, yo incluso se me quitaba, o sea, Las tulipas eran mejor. claro, yo los movía y tal, entonces al final ya llegamos a un acuerdo que, bueno, se generaba así como una especie de haz de luz que no le diera una tanta imagen, porque tú veías cualquier imagen grabada de San Juan y estaba absolutamente quemado Deformado. con las piernas, Sale deformado. que era una cosa que no tenía sentido ni pero sigue teniendo iluminación artificial. Pero eso de que ese villano yo lo he oído y no os dejo, lo he oído vamos, en los años 80, que ha habido cosas en los 70 que han hecho mucho daño de algunos liberpensadores por ahí. Yo he oído decir a ciertas personas que no voy a, en una conferencia, en una charla sí que había entonces, es que eso de los incensarios, ese villano, bueno, pues si queréis vamos a, pero un incensario es un objeto litúrgico que sirve para la incensación del altar, y luego por ende en la procesión porque sale la imagen de una imagen representativa del Señor acá, porque es que esto es para hablar muchas cosas. Entonces, pero que me está O sea, además en la vida salían elementos litúrgicos y salían incensarios. ¿Sabes que no es? Pues, sí, porque se utilizaban. Obviamente el hay todo los años 50 con las dalmáticas, las dalmáticas, las angustias. los acólitos. Esas dalmáticas son para los turiferarios de la tradición. Hay fotos de eso. Pero no. De Villar, venga, para. A ver, yo hablo con consecuencia porque es una sobre 50 y se ha votado rápidamente, entonces pone el cambio natural. Y no Que sé, no es mal, o sea, no sé de luego lo afloran, ya desde que yo soy, bueno, yo soy malo todavía. Pero creo que lo habrán puesto 2 o 3 veces ya. En distintos años, ya como ha pasado el tiempo, y no sé. Pero mira, es que sabes lo que pasa. Tú cuando terminas de la procesión, tú sabes cómo se ponen los faroles y las tulipas del bautismo cuando entra San Andrés. Cuando se apagan las tulipas y los faroles del bautismo son cirios grandes, pero cirios grandes son cirios de farol. Aquello no hay quien lo soporte de cera, o sea, luego te tienes que tirar rascando cuando ya levantas la cera, las tulipas, tienes que limpiar, aquello se pone igual que se pone si le ponen los cirios en la iglesia. Porque trabajar mucho La imagen en las iglesias, con cirios, si le ponían al Eciomo de San Miguel el segundo, había 2 cajas, una de cirios para la procesión, que aquí se salía con un cirio alto, lo que pasa es que económicamente es caro, entonces inventaron la forma de que fuera barato. Haces la tulipa, le pones un palo, ahí está. Pero se llevaban cirios, porque era lo que había, hachas. Y había las hachas de la procesión eran más baratas porque pues se quemaban en la calle, y había hachas de cera blanca, más caras en otra caja, si es que lo ponía así, que el preboste de la cofradía, el prioste, conservaba para poner hasta 150 delante de la imagen el día de la función. Ahora vas y lo cuentas. Que bendito sea Dios que la gente habla por hablar, y entonces dice, no, eso. Otra cosa es que en Sevilla se conservan los altares de culto desde el siglo XIX, vamos, porque hay fotos desde principios del siglo XX y tal, esas que se pierden en otras ciudades, y yo no digo que aquí no se haya perdido. No, se ha perdido por muchos motivos, pero bueno, eso no pasa nada si uno lo quiere recuperar. Pues, en vez de que le pueda parecer bien, pero ya encima
¡pum! Ya, no es que Sevilla no. Mira, Paco, hemos empezado hablando de la Magdalena. Yo pensaba siempre. De la Magdalena de Magdalena, fíjate. Como son las cosas así, no me echamos la vida, un frenesí. Chicos, A ver, yo Sí. que salían atónitos con los pasos. Pues sí, claro, serían atónitos. Y entiendo, porque sí, porque que al final era, si es que hay documentación, o sea, iban turiferarios, como dice Paco, que iban con sus dalmáticas y tal, y en todos se mandaban, y en todas pero vamos, sigue llevando, que tampoco soy un erudito en cuanto a la historiografía, pero es que es algo, pero si es que es lo mismo de que hablábamos antes, si es que en todos los sitios era igual, en algunos, con más profusión, porque había más dinero y porque todo al final va un poco a escala de lo que es la ciudad y lo que es cada hermandad. Había hermandades que tenían un poderío desde su nacimiento que no tenían otras. Eso es evidente. Pero con súper entender. Claro, como pasa en todo lado. También, vamos a ver, la dalmática es la vestimenta de... De hecho, en las normas diocesanas para hermandades y cofradías de la diócesis de Cuenca, prohíbe, dice, recomendamos, que esto es lo que suele hacer la Iglesia Católica, el no uso de dalmáticas que puedan, y capas pluviales, que puedan confundir a los fieles, porque el que porta eso es una persona consagrada, y claro, tú no puedes ponerte una capa pluvial, porque el sacerdote es el único que puede vestir la capa pluvial. Ya, pero en algunas hermandades, eso se conserva mucho en Sevilla. Tan curioso como en la hermandad de la Sed no lleva dalmáticas, porque solicitó poner dalmáticas y le dijo el arzobispo entonces, el cardenal, que de dalmáticas nada, y llevan roquete y sotana, porque no se puede utilizar. Las demás las han dejado por la tradición, pero dentro de la iglesia todavía no les han cambiado, pero debían cambiar. Pero bueno, dicho esto, pues creo que salían acólitos y la cruz alzada y los ciriales. Otra cosa es que digas, es que yo no quiero ir con la cara destapada y todos ahí tapos. Bueno, pues si no quieres, vale, bien, venga, pues venga. Pero son gente con la que nosotros no éramos una isla, desde que pues si eso no pasa nada, pues no sé. ¿Qué digo yo? ¿Pensáis que se veía lo de los acólitos? A ver, mi opinión es que las cosas no hay que forzarlas tampoco, quiero decir. Las cosas se tienen que hacer de forma natural. Y si, también te digo una cosa, si hay una, o sea, vamos, por decreto, no por decreto que decís, sino porque sea algo que se ponga de moda y que todas las hermandades lo recuperen porque es que esto es lo que mola ahora, no. Sinceramente no. Ahora, si una hermandad, por sus especiales características, por su gusto, porque hay una iniciativa de una serie de hermanos y se debate en una junta general y eso es prueba, pues supuesto que sí. O sea, yo no le veo ningún no le veo ningún inconveniente a recuperar cosas que en su momento en esto nos parecemos más, por ejemplo, ahí en Zamora los incensarios salen igual, bueno, sí. Los portadores de los incensarios, los individuales, porque claro, lo de Zamora es una cosa, salen con túnica y capuz, eso no se parece, pero luego se inventaron una suerte de incensario procesional que lleva unas andas y que pesa eso, 1,5 quintales o 2, que va, por ejemplo, delante del Cristo de las Injurias, en la cofradía de Jesús de la Tercera Caída, y es que es igual que las flores. Pero vamos a ver, que Castilla no significa que no tenga que llevar flores, que el próximo día de la Junta de Cofradías les voy a poner la Verónica de Ramón Álvarez de Zamora, para que vea lo que se va a flores, y la urna. Pero bueno, vamos a ver. Y tal lo de León es por demás. Los de Sorno de León es para engancharte al techo. Es una cosa tremenda. Entonces, eso. A ver, nadie llevaba flores cuando no se comercializaban las flores. Luego se empezaron a comercializar y ahora se comercializan. Y entonces los pasos llevan el sorno floral. Cada vez más cuidado. Que no, y pasa algo en la cabeza que llevan flores. Que no. Y el San Juan Bautista tampoco me cabe en el pijo. Que salga a la calle con flores. Pero tampoco me cabe en la cabeza que la esperanza vaya sin flores. Que el bautismo vaya sin flores, por ejemplo. Es un paso de gloria. Que la soledad vaya, que las vírgenes vayan sin flores. O sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, yo lo que creo es que la personalidad se define
los rasgos característicos de cada uno. Si es que al final, a mí lo que no me gusta son las modas. O sea, las modas de decir, no es que esto lo tenemos que hacer así porque lo tenemos que hacer así. Porque todo el mundo lo hace. No, y hay que tener cuidado con lo que tú... O sea, Pero, lo que no puedes hacer... si hay una argumentación, si hay un deseo, si se hacen bien las cosas, cuidado. Porque hay veces que queriendo hacerlas bien, porque todo el mundo las quiere hacer bien, no se terminan de cuajar. Entonces, con eso sí que hay que tener cuidado. Si tú introduces o recuperas un evento antiguo o introduces un evento nuevo, creo que lo tienes que argumentar y sobre todo lo tienes que hacer bien. Tienes que mejorarlo. Porque ponerlo por ponerlo, o sea... Yo creo que en la Semana Santa Cuenca en algunos momentos ha faltado paciencia. Y, por ejemplo, con algunos ejemplos de algunos pasos ha faltado paciencia. ¿Por qué? Porque había como una especie de furor de tener que salir a la calle. O sea, yo, por ejemplo, creo que tanto, y digo, con mucho cariño al mundo, pero que tanto, por ejemplo, el Cristo de la Veracruz como las Tres Marías podían, y el bautismo, por ejemplo, igual, deberían haber tenido un poco más de paciencia. ¿Por qué? Porque se podía haber conseguido imágenes de mayor calidad. Porque estoy diciendo a lo mejor que la América Tecnológica que no pondrá multimedia, pero es así. En el Cristo, por ejemplo, del Cristo de la Veracruz, había la posibilidad de comprar un Cristo de mucha calidad, que lógicamente costaba más dinero. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó, yo estuve en ese momento implicado en la verdad que al final... No, pero se fueron a... No seguí, pero bueno, a ver, si yo también entiendo la posición de decir, no, es que tenemos que salir, porque si no esto se desinfla y tal, ¿vale? Bueno, pues es verdad que esto se desinfla. Pero vamos a demostrar que realmente tenemos una hermandad con Cuajo y con Messi y vamos a esperar un poco. Lo que pasó con la cena. Es que no, yo no sé qué no, pero yo lo que creo es que... Perdón, había una maqueta que se presentó en Federico Cuellar Ubanera, que era una auténtica pasada, pero que costaba más dinero. La tiene Luis del Olmo en su casa. En su, por ejemplo, es una cosa, esto llegado, por ejemplo, que hablamos del exorno floral, o de las candelerías, o tal, no vamos a poner velas por ponerlas, y no vamos a poner flores por ponerlas. Lo que no puedes hacer es importar ciertos elementos. Tú no puedes hacer una candelería de roleo. Claro. No. Y puedes hacer una candelería que mueva al estilo súper barroco, porque eso no es del barroco. O sea, tú coges la candelería, esto del amor, y no tiene que ver nada, aunque es del 19. Pero... Bueno, bien, no vamos a entrar en eso. Entonces, no le pega. Tú tienes que poner un juego de candelabros, unos grupos de luz que vayan en consonancia también con la tradición de la ciudad, y para eso están las imágenes antiguas. No es que puedas beber mucho de ahí, pero hay cosas de las que puedes beber. Hay cosas que podrían quedar espectaculares, pero no. Entonces te ponen a caldo porque tú llevas unas santas mega talladas como la del botón y dices que son sevillanas, pero ¿qué más es sevillana? Que siempre están igual, que son más pesados. Pues súbete a la catedral y ves el retablo de la Virgen de las Nieves, a ver si eso también es sevillano, ya está bien. Entonces, y luego nos estamos comiendo lo que está diciendo, marchas de este tipo, pero vamos a ver, Nemesio Pérez del Moral, el hombre, decía, yo tengo aquí muchos proyectos, porque el primero que fuimos a que hiciera la Santa Deportiva fue a Nemesio, lo paje, Nemesio había jubilado y le dijo, Paco, mira, si vas a salir a la calle esto y lo vas a ver todo el mundo, lo mismo Hacienda, vamos a ver, este trabajo ya te ha jubilado. Entonces, Nemesio tenía ahí proyectos que no los pudo realizar porque tenían mucha talla, porque costaba mucho dinero. La bordadora Encarnación Román le pasa lo mismo, y lo decía su hija y lo decía ella. No podemos hacer ciertas, no por nada, sino porque, igual que Macarena, no puedo hacer esto porque es que esto cuesta mucho dinero y te hacen descargarlo. O sea, no me dé cajón sencillo, Moreno, no. Tú no lo puedes hacer porque no tenemos dinero. Vale, pues ya está, pues tomado. No tenemos tanto dinero, te habrá que adaptar. Dice, no, algo sobre el castellano, que eso no es sobre el castellano. Ay, señor bendito, esto es siempre igual. Sí, no puedo, es que no puedo con esta cosa. Hay de los que no se puede prescindir, por ejemplo, yo considero que las potencias y la corona de espinas... Eso es que tiene un simbolismo crucial para los cristos porque representa la divinidad del Señor. Y es algo de lo que no se puede prescindir. Ya, pero tú a ver cómo... ¿Tú cómo le explicas bueno, esto? Llevaban antes, llevaban todos. Sí. Yo creo que al que no hay que renunciar, pero que
incluso estéticamente algunas veces, bueno, pues se puede alternar daño con potencias, daño sin potencias. Con la potencia, sino. En la función se le puede poner de una manera, en la función de otra. O sea, Vamos a ver, no tiene. Vamos a ver. luego según la potencia. Hay pues, potencias, por ejemplo, Cristo de la Luz llevaba potencias antes de la guerra, llevaba potencias. El Cristo llevaba potencias. Vamos a ver, todas las imágenes que lo que representa es la divinidad de Cristo, las omnisciente, omnipresente y omnipotente, o también las tres personas, bueno, que hay varios significados. Y porque está simbolizando en las potencias a que ese es el Hijo de Dios y es Dios vivo, que está muerto en la cruz. Entonces, que no es un hombre cualquiera, me refiero, que no es en su forma. Entonces, eliminarlas, hombre, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, el Ecceomo las eliminó, pero por no una cuestión. No, empezaron a... Pues es que esto es andaluz, que no, mire usted, que no. Puede haber... Hay algunas que son triangulares. Claro. ¿Qué tipo de potencias? Yo no digo que tengas unas galletas de potencias superhistoriadas. Y con lo que dices tú, igual que las candelerías, pues sí, que no te puedes ir a una candelería tenido en eso. de estilo hiperbarroco y hay potencias, pues por ejemplo, potencias, claro, me refiero siempre a los míos, pero hay potencias que son unas potencias que no pueden ser más sencillas. Sí, son unos rayos. Y las que yo antes, todavía más sencillas, ¿no? Estas tienen algún elemento adicional en estas nuevas que se han hecho, pero vamos, tampoco son unas potencias que las veas y dices, ¿no? Esto como hay otras que se ven, cuidado, no es solamente. El autismo también son una potencia muy sencilla. La cosa la verdad, de santo, uno de los espinos que soy que veo, Sí, uno que era. así dorado. Sí, muy parecida a la que estábamos diciendo. Solo se hicieron a la par, porque encargaron otra. Y Bueno, hay cosas que son. A mí no me gusta nada esa mentira. O sea, no pido que se recupere. Pero hay cosas que es lo que decía antes, que se intentan hacer y que no se hacen bien. O sea, lo importante es hacer las cosas bien, con gusto con gusto. y de una manera. Claro, para gusto los colores, no, Todo el gusto se ve a lo que llevas encima y a lo que sacas a la calle y a lo que le rindes culto. Porque hablamos de lo que sale a la calle, pero es que luego en las iglesias cuidado. O sea, hay veces que también pues te encuentras con cosas que dices, bueno, pues en fin, esto se podría mejorar claramente, ¿no? Así es. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño descanso. Enseguida volvemos con estos señores tan majos. Y vamos a escuchar una marcha, Lucio. Dime. Yo sí te conozco bien. Sí. Hay una marcha que a ti te gusta un montón, que es la Quinta Angustia. Sí, me gusta mucho. Pues vamos a escuchar la marcha de la Quinta Angustia de Francisco Grau, que fue compuesta por Francisco Grau Vergara, que en paz descanse, en el año 1991. La marcha está dedicada a la Cofradía de la Quinta Angustia de Sevilla. Y además hay que decir que en el año 1992, en un certamen de marchas celebrado con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, fue en ese certamen premiada con el primer premio. Así que con ustedes, la Quinta Angustia de Francisco Grau.
Bueno chicos, después de haber presenciado y escuchado la Quinta Angustia, vamos a comenzar con esta segunda parte. Recordad que en esta cuaresma tenéis que venir al Bar Palas, tomar una cervecita, un vino, un resoli y tener las mejores charlas nazarenas posibles. Así que nada, sin más dilatación voy a darle el paso a Alvarito para las redes sociales. Adelante, Álvaro. Como bien ha dicho Chuli, no os podéis perder, no podéis dejar de venir a este bar, que es nuestro patrocinador desde hace 2 años y nos deja su espacio para grabar los programas, y tampoco podéis dejar de seguirnos en las redes sociales, en Instagram y TikTok, que nos llamamos Tertulias Nazarenas de Cuenca, para ver todo lo que vamos a ir subiendo. Y recordad también, amigos, que hay varios productos nazarenos disponibles en diversos puntos. Recordamos el libro del pregón de Juan Ignacio Cantero de Julián, del año 2025, disponible en casa de Fernando Evangelio, en Plaza de la Hispanidad, también en Bar Palas, en calle Las Torres, nuestro patrocinador, y también en Arcosystem, la tienda de Javi Soria, en la calle Colón número 14. Y además el juego de la procesión, que dentro de poco estará disponible en la tienda La Comiteca, en calle Hermanos Valdés. No dejen de comprar estos productos nazarenos. Disfrutarán mucho al comprarlos. Hola a todos, yo os quiero preguntar que cómo surgió la idea de la procesión extraordinaria del año jubilar del año 2000, en la que salió el Jesús Nazareno de Sisante y la Virgen de las Angustias del Santuario. Bueno, Noelia, a ver, esto surgió porque en el año 2000, como todos sabéis, se celebró un gran jubileo que decretó el Papa Juan Pablo II por el segundo milenio del nacimiento de Jesús. Entonces, había habido un intento hacía 10 años de traer a la imagen del Nazareno de Sisante para recordar aquella primera procesión del año 40, cuando la primera imagen que desfiló después de la guerra fue el Nazareno de Sisante, que se aprovechó que iba a ser restaurado en el taller de Federico Goyo Valera para sacarlo el miércoles santo en Cuenca, ¿vale? En el año 90 no fue posible, por determinadas circunstancias que tampoco vamos a detenernos aquí en analizar, pero ahí quedó como una especie de, bueno, de recuerdo, de idea frustrada de ver otra vez al Nazareno de Sisante por la gente de Cuenca, que hay que decir, para que no lo sepa, que sale solamente una vez cada 100 años, en el año 11 de cada siglo, ¿no? Y que salió de manera extraordinaria aquel año 40, pero ya digo, porque iban a restaurarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa época Paco y yo hacíamos bastantes cosas relacionadas con la Semana Santa. Habíamos organizado los actos del centenario de Luis Marcos Pérez en el año 96 y tal, y bueno, pues éramos más jóvenes y no nos paraba la cabeza. Y yo, que tengo orígenes sisanteños, tanto mi madre como toda la familia, mi familia materna son de allí, de Sisante, mi abuela Palmira, mi tía abuela Adelaida, pues a mí no me paraba la cabeza de que qué bonito sería por el gran jubileo ver a la imagen del Nazareno otra vez en Cuenca. Y además, junto, bueno, pues de qué manera y tal. Y un sábado santo, cuando acababa, claro, faltaba el domingo de resurrección, pero bueno, el sábado era un día que había muchas quitas de andas, te ibas a comer, luego te tomabas unas copas, tal, bueno, era un día muy animado. Y bueno, pues ahí estábamos en el Bar La Moneda, un grupo de amigos nazarenos, y de esto que empiezas a darle vueltas, estaba Paco, entre ellos, que entonces era vicepresidente de la Junta de Cofradía, y a mí me vino a la cabeza, dije, joder, ¿y por qué no hacemos una procesión en el año 2000 con el Nazareno de Sisante y con la Virgen de las Angustias, que tampoco sale a la calle normalmente, salvo por cuestiones extraordinarias? Se lo comenté a Paco le gustó, hablamos con Pepe Tabacos, con José López Moya, que era entonces el tesorero de la hermandad del santuario de la Virgen de las Angustias, y empezamos, tiramos para adelante, y entonces lo que hicimos fue, nos fuimos a ver al señor obispo. Claro, quizá la otra vez que se intentó traer al Nazareno no prosperó, porque las cosas se hicieron un poco de aquella manera, sin demasiada organización. Fue un grupo de gente de Cuenca directamente a hablar con las monjas. Aquello a las monjas las espantó un poco y tal. Las monjas hay que tener en cuenta que son personas un poco especiales, vidas consagradas, monjas de clausura, algunas muy mayores, que habían vivido momentos muy traumáticos, incluso en la guerra civil y tal. Entonces, eso había que llevarlo con mucho cuidado. Y fuimos a ver a los tres, Pepe, Paco y yo, nos fuimos a ver a don Ramón del Hoyo, que era entonces el obispo de Cuenca. Les contamos el proyecto que teníamos, el obispo nos dijo que le parecía fantástico y que él iba a interceder ante las monjas, que es lo que nosotros le estábamos pidiendo ahí. Nos advirtió que bueno, que las monjas hablan con todo el mundo, escuchan a todo el mundo,
pero al final hacen lo que les parece porque el obispo no tiene potestad sobre ella para ordenarles algo como eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó la cosa. Unos días después nos llamaron para que subiéramos a Palacio los tres. Fuimos allí a una sala recién restaurada, muy bonita, donde el obispo recibía a la gente de la audiencia. Nos encontramos el obispo con el hábito coral, así, bueno, pues impresionaba mucho porque normalmente no se ve a un obispo con ese color fucsia que llevan en la sotana y tal. Y había en un sofá sentadas, había dos monjas, que claramente eran dos monjas del convento de Sisante. Y entonces, bueno, pues el obispo introdujo ahí la reunión, comentó el proyecto que nosotros teníamos delante de ella, y entonces intervino una de las dos monjas que iban. Es una monja que se llama Sor de Avilés, que sigue en el convento, era muy joven. Entonces, sigue en el convento, luego fue superior, ahora ya no es, pero bueno, es una mujer. Yo cuando voy, sí, de hecho, yo cuando voy a Sisante, normalmente pregunto por ella, y siempre sale ella, ponemos un rato y tal, o sea, yo mantengo cierta relación con ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ella lo que nos contó, que fue una cosa que a mí me impresionó mucho, ella nos contó que la posibilidad de que el nazareno saliera en procesión en el año 2000 para celebrar el jubileo, ya lo habían tratado en la comunidad, que lo habían hablado entre ellas, pero que habían decidido que al final que bueno, que preferían que el nazareno siguiera saliendo en su centenario, en el año 11, que ya faltaba poco, y que mejor que no. Pero claro, que cuando el obispo fue lo que más me impresionó a mí, que cuando el obispo les contó el proyecto que teníamos nosotros, y como de que de todas las imágenes de la provincia de Cuenca se había elegido el nazareno de Sisante para acompañar a la patrona de la diócesis, que no hay que olvidarlo, que es la Virgen de Angustia, pues que ellos eso lo entendían como una especie, como una señal de Dios de que realmente había que hacer todo lo posible porque el nazareno saliera. Que ellas no nos decían que sí, porque había que calibrar muchas cosas y había que avanzar en muchas cosas, pero que sí que tenían sí que tenían la intención de que si la cosa avanzaba, que salía el nazareno. Entonces, a partir de ahí, esto fue Pero perdón, inmediatamente después de la Semana Santa del 1999. qué curioso hace que parezca, porque es que ahora desde por las magnas y las nomás, que a mí me parece un nombre espantoso. La magna de no sé qué, la magna de... A ver, entonces tiene que tener un fundamento. Esta lo tenía y sacamos dos imágenes de veneración a la cama. Y entonces no salía ninguna. Es que ahora sí, porque si te acuerdas, la última, la de Sevilla, salió el Gran Poder, la Macarena, la Esperanza, etc. Sí. Y luego, bueno, pues las imágenes de devoción de la provincia. O sea, ¿esto qué? ¿Parece que se lo han inventado? No, es que nosotros fuéramos... Pero fue una cosa que no, en el año 2000 no hubo ninguna procesión así rara a nivel nacional. Y yo recuerdo, ¿no? Quitado esto. Hubo que modificar muchas cosas de la procesión. Sí, en principio estaba pensado que solo aquí era una única procesión. Llevar la Virgen de las Angustias a... Pero sí que es verdad que el pueblo, con la alcaldesa a la cabeza, pues claro, aprovechó la ocasión para tener ellos también un momento. Entonces, claro, hubo, pues la alcaldesa nos apretó mucho para que el nazareno saliera también en el pueblo. Y hubo un momento, acuérdate, Paco, que la cosa se cayó. También, No, pero la cosa se cayó. Sí. Se cayó porque nosotros solamente veíamos la procesión aquí. Además, el obispo nos había dicho que tuviéramos cuidado, claro, perdona, sí, con la procesión, porque es que, claro, es el patrón de la localidad. Claro. Entonces, podía parecer que la Cuaresma, o sea, que viva el Nazareno, pues no quedará como, aunque ellos consideran que no es una imagen patronal, es decir, es el patrón. Entonces, ellos lo conciben con fuegos artificiales, la feria, etc. Claro, hubo un momento que las monjas no veían que pues nosotros no veían que el nazareno saliera en Sisante. Salía en Sisante, pero salía en Cuenca bien, les parecía bien, porque era un acontecimiento de toda la diócesis, pero ellas no terminaban de ver que salía en Sisante. Salía, porque en principio la alcaldesa planteó que saliera solo el nazareno en Sisante. Y entonces Pepe, que para esto era un hombre que tenía una inteligencia natural muy grande y tenía muchos recursos, pues él estaba allí y se lanzó a la piscina, Sí, porque sabía que se podía lanzar reaccionar a una velocidad de... Lo que podemos hacer es que el nazareno vaya a Cuenca
y la Virgen de las Angustias venga a Sisante. Porque es que no Y estaba entonces claro. a las monjas se les abrieron los ojos Eso es lo que decantó. como platos. O sea, cuando a las monjas les dijeron que iba a ir a ir la Virgen de las Angustias, ya es cuando aquello, la alcaldesa igual, que al final, y así avanzamos. Se eligió una fecha, claro, hubo que elegir una fecha, fue Cuaresma. Hubo que elegir una fecha que no compitiera con la novena de la Virgen de las Angustias, y entonces fue el penúltimo domingo de Cuaresma. O sea, 2 domingos antes, 2 fines de semana antes de la Cuarto, sí. el cuarto de Cuaresma. Luego empezaba la noche, que entonces no se podía. Y me acuerdo que cuando estaba Jesús, llegamos a Sisante, pues es que nos hicieron un recorrido profesional bastante largo. Ojo, la vuelta que dimos. Fue muy largo porque la Y el alcaldesa. obispo ya decía, pero bueno, señor, pero esto, pero cómo, a ver, pero vamos a ver si Pero la pues nosotros no nos tragan. la procesión de Cuenca duró más. Lo que pasa es que en Cuenca se está acostumbrado, la procesión salió de El Salvador, fue hacia abajo y terminó en la catedral. O sea, es una procesión que duraría 3 horas y pico, 4. Pues fue más o menos yo creo lo mismo que duró en Sisante, que Sisante no es un pueblo grande, pero claro. Pero yo recuerdo, claro, dimos muchas vueltas, pero te voy a decir por qué. Dimos muchas vueltas, porque Casilda, antes que cualquier cosa, claro, era alcaldesa. Y entonces Casilda sabía que tenía que llevar a Nazareno a todos los barrios del pueblo. Claro que es distinto a cuando lo sacaron. No con donde sale. Entonces, claro, ella dijo, si yo no les llevo a no sé dónde a tal, aquí el nazareno no se prevé menos que la enfermedad. Y entonces al final... Bueno, sí, por que eso, fuera que nos metió también la Bueno, banda de sí, música, no estaba en el comercio, claro, había un montón de autoridad y gente iba a la ONG ya un poco derrotada, porque claro, se salía aquí el viernes, eso fue, prácticamente no dormimos. Terminó la procesión el viernes, regresamos en la catedral, esa misma tarde, o sea, conforme se quedaron, no estaban los operarios, acuérdate, de SIT, las desmontamos de las andas, se metieron en unas cajas que se hicieron el proceso para las 2 imágenes, para transportarlas, y se dejaron en la catedral. Y a las 7 de la mañana del día siguiente, del sábado, salieron hacia Sisante, que es una hora por ahí de trayecto, son unos 100 kilómetros, con las andas y las imágenes y tal. Jesús iba en las andas, o sea, el Nazareno iba en las andas y la Virgen de las Angustias iba en las andas de la amargura, que estaban recién estrenadas, yo creo. Las estrenó la Virgen, igual que esta vez, la última vez, la Virgen estrenó las gualdrapas del bautismo. Eso era, entonces, se montaron, y la verdad es que, bueno, fue un día lo recuerdo del pueblo, claro, se montó en una esplanada y en una campa se montó un escenario muy grande donde para la misa donde se dejaron las imágenes en los lados, por supuesto, ofició un señor obispo y tal, y ahí había, pues no sé, estaba todo el pueblo, la comarca, había un montón de gente. La verdad que fue un día muy, muy emotivo, y la verdad que cuando dejamos el sábado por la tarde a las 2 imágenes en el convento, porque ahí terminaron en el convento, pues a mí se me quedó ya un descanso. La verdad es que ya la se desmontaban procesión tuvo sus dificultades, porque luego todo el mundo la quería llevar, la Virgen y también el Nazareno. Luego había que distribuir de todas las hermandades, había que preparar en qué tramos había que se iban cambiando las cofradías para poder llevar a las imágenes. Luego las bandas de música, que esta no la quiero, que está así, pero aquí quiero la de Sisante porque paso la del pueblo, tocaba peor que mal, iba muy lenta y aquello no avanzaba, y era verdad, y la Virgen de las Angustias era la banda municipal, pero aquí, claro, entonces son sus cosas. Podría haber quedado mucho más bonita. Sí, es verdad, pero bueno, al final, yo entrevisté el Miserere y el Estado Mater a la subida de San Felipe, al Nazareno, en el pueblo conservatorio, y a la Virgen de las Angustias. Entraron en la catedral. Pero luego hacía un frío que pelaba, porque cuando llegó la catedral, claro, es que no había entrado, entonces había menos gente cuando entró, o sea, no como la otra vez que había... La salida de Esperado fue impresionante. Además, claro, me acuerdo que tocó en el órgano, fue tremendo. Está en YouTube la procesión. Sí. Eso, lo de los banceros, lo organizamos un poco para contentar a todo el mundo, porque todo el mundo quería sacar. Claro, es que... Tramo de estos imágenes lo llevaron los venceros de Jesús. Bueno, fue así el Jesús de Sante. Y el Jesús Nazareno del... En el Nazareno de Sisante había una condición
que era que siempre hubiera al menos 2 personas de Sisante de Banceros. Entonces salimos los banceros del Jesús, entre los que yo me encontraba ya entonces, padre, son más amigos, sí, y tal, y 2 personas de Sisante. Aumentamos un poco el número de banceros, no que íbamos, pues en vez de 30 Sí, y cuando lo sacamos del convento que íbamos de traje para llevarlo a la iglesia, lo iban a sacar muchos, pero también porque lo llevamos mi hermano y yo al Nazareno, porque dijeron, a ver, tienen que echar ustedes una mano porque es que no saben llevar un paso. Entonces, oye, costaba mucho trabajo manejarse porque tenía que tirar de los banceros que no, es que no, y entonces pero sí es verdad que cuando el pueblo se convenció, porque al principio hubo reticencia, cuando el pueblo se convenció, estuvimos hablando con ellos en la iglesia, ¿te acuerdas? Sí, convocamos una reunión. Convocamos una reunión vecinal en la iglesia, y allí hubo momentos que un ambiente bastante tenso. Y entonces yo hubo un momento que me levanté y dije, pues yo a lo mejor no me conocéis, pero es que yo soy, no voy a decir que sea sisanteño, pero vamos, que toda mi familia es de aquí. Digo, es que me parece mentira que hay gente que le ponga pegas a un honor como este. Sí que es verdad que había mucha gente, es que claro, las paranoias son pues eso, son libres, ¿no? Entonces había gente que realmente pensaba que nosotros nos íbamos a llevar para una cuenta y no lo íbamos a devolver. Sí, vamos a ver. Sin quedar aquí encuentra la que te cuando la primera vez lo intentaron, cruzaron 2 remolques esto fue en el 89-90, cruzaron 2 remolques en la puerta del convento porque, a ver, tenían muy presente lo que había pasado en la guerra. Parece que no, pero sí. Entonces, querían defender la entrada del convento pues de aquella manera. Entonces, por eso también desistieron y dijeron, bueno, vamos a liar aquí la tremolina. Entonces, esto es lo que nos daba miedo. Porque en el pueblo, el agravio a la imagen, pues lo tenían en cuenta, y bueno, pues... Y luego, además hubo que hacer una cruz de poliespán, porque... tenía pesado una barbaridad, era muy nociva para... Es profesional, es que tampoco estamos muy claros. Tenía unos corsés. Entonces hubo que hacer una cruz, una gasta, para que no, porque la cruz que llevaba, que tiene la de poliespán, porque no sufren. Entonces era más pesada y se podía. No sé qué no llevaba una especie de corsé de metal. ¿Y quién hizo la cruz? ¿Luis Priego? No. Sí, Luis Priego, ya sabes tú, claro. Pero tiene cuerpo debajo. Sí, está anatomizado y lleva una especie de bombachos, pero claro, la cintura estaba sujeta, claro, poner la túnica no era... Y luego ya salió otra vez, y esa túnica es muy curiosa porque es la túnica de la Nazareno, la túnica del siglo XIX. Y toda esa túnica dicen que ya había desaparecido en la guerra. Y me acuerdo que una vez vino a Jesús de Sisante, cuando pasaron a la catedral, cuando estaban las vitrinas de la Secretaría del Cabildo, vieron la túnica. Dije, pero si esta es la túnica de Nazareno que ya había desaparecido. Estamos hablando de los 80 o 70, desde la guerra civil. Y entonces comprobó el Cabildo que esa túnica de la que tenía el Nazareno, pues, claro, estaba allí incautada por la República. Entonces, en la Junta de Incautación de la República, estamos hablando del año 30 y tantos. Entonces, se devolvió al pueblo, claro, y la lleva el Nazareno puesta, pero eso... Hubo un momento, ya digo que hubo momentos, esto se podía escribir en un libro, hubo momentos críticos, porque de hecho yo recuerdo, vamos, si es una cosa, cuando faltaba una semana, por ahí, 8 días, 3 días, para la procesión ya, bueno, había carteles, se había anunciado, por supuesto, había una expectación. De hecho hubo 2 carteles, porque uno pero en el pueblo me gustó, y entonces hicieron... Sí, pero es que no sé, yo no los he visto. Y perdón. Entonces, la parte muy mínima, como todo lo que hacían entonces en ese momento, bueno, pues ahí en el pueblo parece que no gustó, hicieron otra ahí, bueno, pues el típico lleno de fotos y tal, son cosas, como digo, uno sueña lo que quiere y luego hace lo que puede. Entonces, bueno, pues hicimos lo que pudimos, que es verdad que no fue lo que habíamos... Creo que nosotros pensamos 100%, pero sinceramente yo me siento muy orgulloso de aquello. Pero cuando faltaban 7 días para que ya fuera la procesión de Sisante, porque lo primero que hubo fue un traslado desde el convento hasta la parroquia de Sisante. Y allí se le hizo un triduo
Además, con veneración, las 24 horas del día estaba los 3 días abierta la iglesia con gente allí haciendo guardia y tal. Para ellos fue un acontecimiento porque el Nazareno Santo nunca había estado en el parroquia, siempre había estado en el convento. Y para ellos, De hecho, tuvieron que cortar el cancel tuvieron para que entrase, sí, con una... para que entrase la publicidad, que cortaron el cancel. Entonces, bueno, pues cuando faltaban 7 8 días para eso, que ya estaba anunciado, bueno, era el tema de la cuaresma, por supuesto, tal, se llama Pepe y me dice, oye, tú puedes despistar esta tarde en el trabajo y tal, ¿te puedo coger libre por la mañana? Digo, pues hombre, digo, yo le pregunté, vamos, yo creo que sí y tal. Dice, venga, dice, pues te recojo a las 4 que nos vamos a Sisante. Digo, ¿y eso pues qué pasa? Dice, pues nada, que me llaman las monjas que dicen que no, que al final que no. Digo, ¿qué crees? Dice, ya, eso me han dicho. Total. Digo, ¿pero están dando alguna razón? Dice, no, pero que no puede ser. Digo, claro, montamos con el cochino, vamos a Sisante. Y claro, allí estaba prácticamente toda la comunidad, yo no sé si estaban todas, pero hay un montón de monjas. En una sala que hay, donde te pasan ahí con una reja y tal. Y entonces nos dijeron, claro, por eso os digo que las monjas tienen una visión de la vida y una relación con ella, ¿sabes? Muy diferente a la nuestra. Pues al parecer una persona, a la que por supuesto no le dijeron el nombre, que se presentó en el convento y le dijo que si el Nazareno salía por la puerta, que le pegaba fuego a la mesa. Pero así, no cojones, pero las monjas estaban muertas de miedo. Porque las monjas, ya había monjas que las querían sacar los pelos. Y en el año 36, en la guerra, han cortado el pelo fuera, se habían mandado de su casa y habían clausurado el convento. Claro, ellas, dentro, eran personas muy mayores, con miedo, con tal. Entonces, claro, allí Pepe y yo, lo que el trabajo fue convencer de que eso era imposible, que eso no podía pasar. Que no podía pasar, que el esté súper protegido, porque además eso era una amenaza absurda, que por supuesto llevar la Guardia Civil, en cualquier lado de policía, y tal, eso era imposible. Y nos fuimos de allí a las 10 y pico de la noche, las monjas sin cenar. Y nos fuimos de, pero bueno, las monjas que se gustan pronto. Y hasta que al final las convencimos, vamos, porque estaba Pepe, yo les confieso que yo hubiera sido incapaz, pero Pepe me tenía mucho ascendente sobre las monjas. Y nos fuimos ya más tranquilos. Y luego ya estaban, o sea, yo me acuerdo, fue muy emotivo, cuando fuimos, porque las monjas no salieron del convento, no vieron nada. No vinieron a Monta. No, ni a Sisante. Ellas se quedaron en su convento. Después de todo aquello, Pero estuvieron en la puerta del... no entonces por miedo, sino porque ellos son monjas de clausura. Ellas no podían salir a nadie. Entonces, era una clausura, ya no era una clausura tan dura como la que había hace 50 años, pero ellas no podían salir a nadie. O sea, era una dispensa. Y además yo creo que ellas ni siquiera querían. O sea, ellos solamente querían ofrecerles cuenta y al pueblo y tal. Y entonces, nosotros nos llevamos cuando me acuerdo, porque yo era muy emocionado, y cuando íbamos a sacarlo de la iglesia del convento para llevarlo a esto que os digo, al tío este de la iglesia, se acuerdo que estaba sobre la milo de la clausura, ya sabéis, se conocen solo los conventos, o sea, como son las iglesias de los conventos, está la iglesia y siempre en un lado hay una reja que es desde donde las monjas oyen misa, que tú no las ves desde los bancos, ¿vale? Entonces yo me acerqué, estaban ahí las monjas, pues muchas de ellas llorando, tal, ¿eh? Y entonces Soria Miranda, me acuerdo que me dijo, pero lo vais a volver a traer otra vez. Madre, pues a ver, te digo yo que joder, a ti, y tal. Te digo yo que en la palabra de verdad que esto va a ser un espectáculo que tal que no le... Y la verdad es que yo, pues sinceramente, yo de las cosas que más orgulloso me siento de lo que he hecho todo esto. No va a ser duro, ¿verdad? Chicos, yo personalmente, sabéis que nos quedábamos como hablando aquí 3 días seguidos. Pero aquí hemos pasado un programa extraordinario con vosotros, de verdad, daros las gracias, Lucio, Paco, de verdad que para mí es un honor traerlo ya no solamente como amigos, sino porque me gusta con vosotros charlar de Semana Santa, y la Semana Santa para mí sin vosotros no es nada. O sea, yo, pues, para mí sois parte de mi vida. La Semana Santa es mucho más grande que es mucho más grande que nosotros, sí, pero para mí, para funcionar la Semana Santa, Lucio... Esa frase que últimamente hay gente que utiliza eso de, no, es que estos vosotros en Semana Santa no, para mí mi Semana Santa, prefiero mi Semana Santa como digo yo, sin vosotros, nosotras dos. Semana Santa es mucho más grande que cualquiera de nosotros aquí, que cualquiera de los que salimos a sobrevivir tiene mucho más años que nosotros. Eso es, evidentemente, nadie es imprescindible, pero para mí, soy parte de mi Semana Santa y de verdad te doy las gracias de estar aquí. Vamos a escuchar una marcha para el final. Paco, esta marcha te va a gustar porque yo la he conocido
gracias a que tú lo explicaste, si no recuerdas mal, si fue en el año 2009, 2010, en el concierto que vino en el Memorial del Rey, organizado por el encuentro de cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, que se organizó en Cuenca con las Angustias. Y creo que lo presentaste tú ese concierto, si no recuerdo mal. Y nos hablaste de una marcha que sonó que se llamaba Sevilla. Abel Moreno, Dirigió a Abel Moreno, correcto, vino Abel Moreno. Con el estreno además de Nuestra Señora de las Angustias de Cuenca, de Abel Moreno, que es un marchón, por cierto, y que venga Abel Moreno a Cuenca para mí fue espectacular conocer a Abel Moreno y verlo dirigir. Pero una marcha de la que hablaste en la presentación fue de Sevilla Cofradiera. Una marcha que al escucharla yo me quedé alucinado. Compuesta por Pedro Melasano en 1972 y es como una oda a la Semana Santa sevillana y a la pasión de los nazarenos. Habitualmente las marchas suelen estar dedicadas a imágenes, si se puede saber, pero esta concretamente está dedicada al general, al sentir cofrade de Sevilla. Con ustedes, Sevilla Cofradiera de Gómez la Serna.